Colombia sigue apareciendo en las noticias. Ya no solo se trata de el frustrado intento de asesinato contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sino que en las últimas horas la prensa española, específicamente el diario El País, ha publicado una supuesta conversación, audio filtrado en el que se alude a un plan para derrocar a Gustavo Petro en Colombia. Y el plan no viene de la ultraderecha. El plan no viene por el sector uribista de la política colombiana, sino que viene justamente desde uno de sus exfuncionarios. Se trata de Álvaro Leiva, ex canciller de la República de Colombia, que hoy es noticia por este supuesto plan golpista. Acompáñame el día de hoy en este nuevo video para conversar un poco sobre Colombia y sobre estos acontecimientos que se están produciendo en la última hora en el debate de la política colombiana. Así es, señores, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Les recuerdo que es importantísimo para mí que se suscriban al mismo, que activen las notificaciones, que me dejen un comentario y que por favor, si son tan amables también, no les cuesta nada dejar un me gusta para que este canal siga creciendo y conquistando audiencias en todos los países de Hispanoamérica y el mundo. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente y por interesarse en este tema que seguramente va a traer cola. Yo veía, no con poco asombro, el día de ayer las noticias. Estamos saliendo hoy lunes 30 de junio, se acabó el mes de junio. Yo veía ayer domingo 29 las noticias y esta supuesta filtración del diario El País en Colombia, o sobre Colombia mejor dicho, que aludía a unos audios en los que el ex canciller Álvaro Leiva hablaba de un plan en el que pues lo que estaba en juego era la presidencia de Colombia. Lo que estaba en juego era sacar de la presidencia de Colombia a Gustavo Petro, que se ha convertido en algo así como el némesis personal de Álvaro Leiva desde que hace algunas semanas habló en una carta pública de las presuntas adicciones a sustancias que tiene Petro y que habría pues sido testigo de ellas justamente el ex canciller colombiano en unas giras internacionales, y de una cantidad también sucesiva de actuaciones erráticas del primer magistrado colombiano que pues pondrían severamente en riesgo la capacidad de decisión que debe tener un jefe de Estado y que en este caso es la figura que regenta Gustavo Petro en Colombia. Pues esto ha dado un vuelco total, repito, en las últimas horas cuando se habla de un plan donde, para contarles resumidamente lo que más o menos ha ocurrido, Álvaro Leiva habría viajado hace un par de meses a los Estados Unidos y allí se habría reunido con algunos políticos del Partido Republicano, es decir, del partido de gobierno actualmente en los Estados Unidos, el partido del presidente Trump, más allá de que Trump, como ustedes saben, sea una realidad por encima, a los lados y por debajo del Partido Republicano, es el partido de gobierno en los Estados Unidos, y se habría reunido con algunos líderes políticos específicamente en el estado de la Florida, republicanos influyentes como Mario Díaz Balart y como creo que por allí se le ha mencionado también Carlos Jiménez, como ustedes saben, representante por el Partido Republicano en el House en los Estados Unidos. Bueno, este plan supuestamente alude a una especie de tentativa de preparatoria para explorar opciones sobre la salida de Petro del poder, toda vez que Petro, como ustedes saben, ha tenido unos traspiés enormes desde que llegó a la Casa de Nariño, pero que en las últimas semanas se han acentuado con todo este debate que implicó el tema de la supuesta consulta popular que quería convocar Petro, que al día de hoy ya ha salido del debate de la opinión pública nacional colombiana, porque definitivamente Petro pues logró parte de lo que quería en últimas en el Congreso con la aprobación de su reforma laboral. Bueno, de momento se ha quedado tranquilo, pero ni tan tranquilo, porque en una de esas interacciones con el público a través de Twitter, Petro informó hace algunos días que va a insistir en una asamblea constituyente aprovechando las elecciones del año próximo en Colombia. O sea que va a introducir una eventual
pregunta sobre la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia. Es algo que, por cierto, no tiene precedente inmediato, sino más allá de los últimos años. Tenemos que irnos hasta 1990, creo, que fue cuando se convocó la última asamblea constituyente en Colombia, de la cual, por cierto, cuando era presidente Virgilio Barco, salió la actual constitución colombiana, salió de ese proceso constituyente, que se hizo más o menos a través de un proceso como este. Se hizo una pregunta, se avanzó en que sí, o la mayoría del electorado se decantó por el sí, convocar a la constituyente, se hizo una asamblea constituyente y de allí derivó el ordenamiento jurídico que actualmente tiene Colombia. Pero no nos vamos a salir del centro del asunto. Se ha hablado entonces de prácticamente una conspiración en marcha, donde Álvaro Leiva fue a los Estados Unidos, se reunió con varios líderes republicanos, entre ellos estos dos que les acabo de mencionar, o le habría planteado a estos dos líderes, principalmente a Mario Díaz Balar, la opción de explorar pues el camino de sacarle la alfombra a Petro. Realmente, dentro del audio o de lo que se ha filtrado a través de la prensa española, en este caso El País, no hay claridad sobre ningún llamamiento a los cuarteles, no hay claridad sobre la convocatoria, por ejemplo, a alguna acción insurreccional. Siendo honestos, yo al menos no alcancé a leer o a ver o a escuchar nada de esto. Pero sí hay una especie de plan tipo Maquiavelo, frotándose las manos, Álvaro Leiva, para de alguna manera coadyuvar en la caída de Petro. Yo veo más bien estos audios y todo esto que pues, ha revelado El País como la preparación de la campaña electoral en Colombia, o sea, la preparación incluso de una candidatura. Estos audios, de hecho, mencionan tangencialmente, entiendo, a Miguel Uribe Turbay, pero en aquel momento, obviamente, Miguel Uribe Turbay no era ojo del huracán en la opinión pública, porque no había ocurrido el atentado en su contra, que como ustedes saben lo tiene hospitalizado en una clínica en la ciudad de Bogotá. Se mencionaba a Uribe Turbay porque se le mencionaba como una de las posibles opciones, ¿no?, para el tema de Petro, pero quien era principalmente mencionada en el audio es la periodista, y que ustedes saben que yo he referido en varias ocasiones en estos análisis que he hecho sobre Colombia, la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Se le mencionaba como una opción interesante a tener en cuenta para darle recambio a Petro. Les voy a decir una cosa, repitiendo algo que acabo justamente de asomar. Yo no veo dentro de estos audios, dentro de esta polémica, ningún tipo de golpe de Estado preparándose, ninguna alusión a militares. Allí no hay ningún tipo de acción insurreccional explícitamente andando. Pero obviamente que cuando tú vas a hablar con unos políticos en los Estados Unidos de una situación en cualquier país de nuestra atormentada Hispanoamérica, la gente piensa que allí lo que se está cocinando es un golpe, una injerencia o una situación en la que eventualmente se está pidiendo apoyo para derrocar a un gobierno que efectivamente, como el de Petro, es un gobierno democráticamente electo. Que bueno, que juzguemos su desempeño como un desempeño deficitario, como un desempeño mediocre, como un incumplimiento andante de promesas de campaña con todas estas reformas, de las cuales básicamente ha logrado recientemente, ya después de más de 3 años en el poder, aprobar la reforma laboral. Esa es otra cosa. Pero sí, hay como una imagen podríamos decirlo, valga la redundancia, en el imaginario colectivo latinoamericano o hispanoamericano, mejor dicho, de que cuando tú hablas de la situación política de un país de Hispanoamérica con los gringos, como decimos nosotros habitualmente, bueno, eso es una conspiración. Allí no hay nada de eso, pero Petro no ha desperdiciado el tiempo, y una vez que salió esta revelación en el diario El País, le dio respuesta y dijo que básicamente Álvaro Leiva pues es un traidor, que es un representante de los intereses de la oligarquía colombiana, que bueno, se vuelve a poner de manifiesto lo que siempre ha pasado en la política colombiana, con unas élites, unas oligarquías que no permiten que un hombre como él, que es un hombre del pueblo y todo lo demás, y además mete unos elementos raciales ahí en un tuit hablando de que bueno, de que los indios y todo, bueno, porque Petro tiene esa cosa de del buen salvaje al buen revolucionario. No están las clases políticas colombianas contentas con que él sea presidente, ¿no? Entonces, bueno, aprovechó todo eso para despacharse en contra de Álvaro Leiva. Repito, allí no hay ningún elemento conspirativo, no hay ningún elemento insurreccional, pero la novela es buena y la novela nos encanta a los hispanos. La novela nos nutre el alma, nos hace pues vibrar
realmente. Nos hace pensar en que la política también puede tener ficción, en que la política se puede convertir en un relato, por ejemplo, de García Márquez, ¿no? Entonces, todas estas cosas novelescas nos encanta la telenovela. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en Colombia realmente? Bueno, el golpe de la realidad. Petro no tiene al día de hoy como ganar unas elecciones. Yo se los he mencionado a ustedes cuando me ha tocado hablar de Colombia en cualquiera de los programas anteriores. Yo les he dicho que desde el punto de vista de las encuestas, Petro es prácticamente un cadáver ambulante. Petro no ha logrado ni siquiera dar paso a un recambio dentro de su propia formación política, que es el pacto histórico. O sea, Petro no tiene al día de hoy un delfín, un heredero de su legado que es invisible, porque básicamente Petro no tiene legado. Pero al día de hoy, la realidad es que Petro no ha logrado ni que una dama ni que un caballero, él les pueda alzar la mano para decir, bueno, este es el mío. Y esa de hecho va a ser una de las cosas más interesantes de la campaña política en Colombia en los meses por venir. Vienen elecciones legislativas y después vendrán las presidenciales, entiendo, en Colombia. Pero esa es una de las cosas más interesantes. El oficialismo en Colombia al día de hoy no tiene perfiladamente, o sea, no tiene marcadamente un candidato que uno diga, bueno, este es el heredero de Petro. Eventualmente escogerán a alguien, porque todo esto es así. Eventualmente alguien tomará el testigo. Pero fíjense que en los audios, que además tienen, repito, todo este elemento novelesco, se plantea el hecho de que incluso Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Colombia, fuese una pieza fundamental también de cara a que si Petro pues terminaba siendo avasallado por la impopularidad y que terminaba saliendo del gobierno. Repito, que no hay muy claros los elementos cómo terminaría saliendo Petro del gobierno, o sea, no se manifiesta claramente que esto sea un golpe de Estado o una cosa así. Ella tomase el testigo. Cosa para la que Francia Márquez ha tenido que salir a desmentir, ¿no? A tener que decir que ella no tiene nada que ver con esto, que ella no está metida en ningún intento de golpe, en ninguna conspiración, que ella es incapaz, que ni con el pétalo de una rosa y todo lo demás. Francia Márquez, que por cierto fue una líder político que en Colombia, cuando llegó Petro, se pensaba que al ser la vicepresidenta era justamente el recambio de Petro. Bueno, esta señora ha tenido unos enormes problemas con Petro, al punto de que ella tenía también el Ministerio, creo que de Igualdad en Colombia, y la destituyeron hace meses. Está totalmente fuera de juego, está totalmente aislada, principalmente porque hay dos personajes, y aquí voy al meollo del asunto, que parecen haber capturado el gobierno de Gustavo Petro. Al día de hoy, las dos personas que más poder parecen tener dentro del entorno de Petro, que son dos personas, pero que al final de cuentas son el mismo núcleo, o eso pareciera, son la señora Laura Sarabia, que como ustedes saben fue la mano derecha de Petro y hoy día es la canciller de Colombia, es la que le quitó, básicamente la que sustituyó, porque creo que después vino otro funcionario, pero es la que ha sustituido con el paso del tiempo a Álvaro Leiva. Laura Sarabia, la de la polémica, de la carterita, de la señora de servicio que se robó unos reales, la de el espionaje no autorizado, esa señora que hoy día, como les acabo de decir, es la canciller de Colombia, y por el otro lado el ministro de Interiores, que es nada más y nada menos que el señor Benedetti. Señor Armando Benedetti, que como ustedes saben fue embajador de la República de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, Armando Benedetti es un viejo conocido para los venezolanos, además porque es un cínico y es un tipo que ha funcionado para el cinismo durante todo este tiempo. Pero Benedetti ha sido muy controversial desde que llegó al gobierno central, al menos. A Benedetti lo quitaron de la embajada que tenía en Venezuela y básicamente quedó orbitando allí, no tenía un cargo hasta que lo han hecho, como ustedes saben, ministro ahora. Entonces, estos dos personajes son fundamentales y son los que han generado enormes crisis dentro del gobierno de Petro. Hay varios ministros que renunciaron hace unas cuantas semanas, justamente por toda la polémica que involucró la llevada de Benedetti al gobierno central, porque bueno, Benedetti tiene un historial de malos tratos, Benedetti tiene un historial incluso de adicciones, Benedetti tiene un historial de un mal carácter, Benedetti tiene historial de pocos amigos realmente. Y dentro de esa polémica o de ese fuego cruzado ha estado Francia Márquez. ¿Qué ocurre? Que, repito, todo esto lo que viene es abonar a la telenovela que va a desarrollarse en los próximos meses en la política colombiana. Si a mí me preguntan al día de hoy, con todo lo que ha implicado además el intento de asesinato contra el senador
del Centro Democrático y precandidato presidencial de ese partido, Miguel Uribe Turbay, y con lo que ya era una caída en barrena de la popularidad de Gustavo Petro, va a ser muy complicado el escenario electoral para la izquierda en Colombia. Una izquierda que además tuvo una especie de chance de oro, porque sí hay que decirlo, lo que está afirmando Petro no es tan incierto, que es esto de que en Colombia opera todo un tema conservador, en Colombia opera todo un tema de las familias, en Colombia opera todo un tema de oligarquías dentro del propio poder político. Eso es verdad. Y eso no tiene por qué ser malo, eso le ha funcionado a Colombia por años. Y cuando se ha salido del experimento, miren cómo les ha ido. La salida del experimento ha sido este breve hiato que ha significado la presidencia de Petro. Que el poder político no puede quedar reservado a un tema de apellido. Bueno, es verdad que el poder político en general tiene que ser democrático o democratizado. Bueno, eso lo podemos discutir, pero en general es como el mal menor dentro de los tiempos que corren. Pero la realidad es que la respuesta a ese problema que halló la sociedad colombiana hace 3 años y poco más, cuando eligieron a Petro, no fue la mejor de las elecciones, no fue lo mejor que pudieron hacer los colombianos, y eso ha traído enormes problemas para este país. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser muy complicado el escenario para la izquierda en estas elecciones. En este tema, además está, a mí lo que me llama la atención, y con esto quizá voy redondeando el final del video, a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo el tema de las rencillas personales pueden hacer tanto dentro de la política de los países. Álvaro Leiva, que por cierto no es un hombre venido de la izquierda, Álvaro Leiva es un hombre que viene del Partido Conservador de Colombia, que tuvo un papel más o menos relevante en la década de los 90, porque se decía que era un enlace con la FARC y con el ELN, porque era un tipo siempre abierto a las negociaciones de paz, y que para eso, por cierto, parece que lo incorporó Petro en el gobierno, pero bueno, al final lo terminó desincorporando. Álvaro Leiva se ha convertido en un némesis, como decía yo arrancando en este video, de Gustavo Petro. Hay una rencilla enorme de este caballero contra Petro y de Petro contra este caballero. De manera que aquí lo que juega también es muchísimo de aquello que tiene que ver con la enemistad personal y el pase de facturas. La política, al final de cuentas, es una actividad humana y es una actividad donde los rencores y las pasiones terminan emergiendo. Y aquí es lo que se está desarrollando efectivamente con todo esto que tiene que ver con la telenovela de Álvaro Leiva y Gustavo Petro. Sin embargo, también hay que decirlo, la izquierda, típicamente victimista, es probable que utilice toda la urdimbre y todo este tema de la conspiración para, bueno, victimizar a Petro de aquí a lo que le resta para determinar el mandato, ¿no? Y que con eso, bueno, se vayan a hacer un rosario de cosas martiriales y decir que, bueno, que este es un pobre hombre, que mire cómo no lo dejan tranquilo, que no lo dejan gobernar, a mi presidente no lo dejan gobernar y esto y lo otro. Pero yo creo que independientemente de ese martirio fingido y de toda esa victimización, ya las cartas están más o menos echadas en Colombia y es muy complicado que Petro resuelva el entuerto que tiene con el tema de la sucesión. Así que bueno, el tiempo será testigo y el tiempo será no solamente testigo, sino juez también de lo que va a ocurrir en Colombia, porque yo creo que definitivamente esas cartas están echadas y lo que resta es esperar que esta película, esta telenovela, termine teniendo su desenlace. Ha sido un enorme placer acompañarles nuevamente en este video. Si te encanta lo que estoy haciendo, o por lo menos te gusta, te agrada, te hace pasar un rato distinto y te pone a reflexionar, muchísimas gracias por tu like, muchísimas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias por suscribirte a este canal y de antemano muchísimas gracias también por suscribirte a Patreon. Patreon.com/neoadolfo son nuestras coordenadas en Patreon para que te suscribas y veas más contenido, lo veas de hecho en anticipo, lo veas antes de que lo subimos a YouTube. Muchísimas gracias también por la gente que apoya con su donativo a través de PayPal en este canal. ¿Que cómo lo haces? Bueno, en la descripción de este video hay un enlace para que vayas a nuestra cuenta en PayPal y puedas apoyar el canal. No tengo mucho más que decir, seguramente nos veremos en los próximos días. Les envío un saludo y un abrazo enorme. Hasta la próxima.